In October 2010, undercover online officers with the Child Exploitation Section of the Toronto Police Service made contact with a male on the internet who was sharing very graphic images of young children being sexually abused. Through investigations, the officers were able to trace the internet connection to a male living in Toronto. Richard Huckle era un joven cristiano y devoto que decidió dedicar su vida al servicio de los más necesitados. Al terminar sus estudios, decidió viajar lejos de su país de origen y brindar sus conocimientos y servicios para ayudar a todos los niños que lo requerían, en especial aquellos que no tenían un hogar o padres que se hicieran cargo de ellos, desempeñándose como profesor y voluntario de diversas obras benéficas, o al menos esto era lo que todos pensaban de él, y la imagen que él mismo se había encargado de construir a base de mentiras y engaños, que terminaron por caerse el día que se descubrieron una serie de abusos, de aberraciones a los más pequeñitos cometidos por el mismo Richard. Toma asiento porque este es uno de los videos que te va a provocar ñáñaras y probablemente te deje traumado. Richard William Huckle nació el 14 de mayo del año de 1986 en el condado de Kent, Ashford, Gran Bretaña. Asistió al colegio Harvey Grammar en Folkestone, en donde se le dificultaba un poco relacionarse con los demás niños, ya que debido a su aspecto flacucho, su aspecto delgado, era el blanco de burlas de otros compañeros. Algunos de ellos lo apodaban la rata. Por esta razón, prefería estar solo y pasar su tiempo libre al frente de la computadora. Sin embargo, no había nada más que alertara de que había algo malo en él. Se podría decir que era un niño pues completamente normal y con una vida común y corriente. De hecho, por testimonios de sus antiguos amigos, se sabe que sus padres eran muy buenas personas y que siempre estaban al pendiente de él y de sus necesidades. Al pertenecer a una familia devotamente cristiana, siguió con la tradición y frecuentemente asistía a la iglesia bautista de Ashford. A los 16 años abandonó el colegio en el que estaba para estudiar en South Kent College. Después de esto decidió asistir a una expedición rumbo a una escuela en Namibia, África. Cuando regresó y terminó sus estudios, decidió darse un año sabático para viajar y a los 19 años comenzó su viaje en donde su primer destino fue el país de Malasia. Al llegar a la comunidad de Kuala Lumpur, Richard llegó con un supuesto interés de colaborar en obras de caridad, como voluntario en iglesias, escuelas y orfanatos para ayudar a los niños más necesitados, en donde se presentó ante la gente como un filántropo cristiano, profesor y además fotógrafo profesional. Durante muchos años, Huckle viajó muy seguido a Malasia, Camboya e India. Había obtenido un certificado celta que lo calificaba para enseñar inglés. Además de esto, hizo un curso en tecnologías de la información en la Universidad de Kuala Lumpur y se ganaba la vida trabajando como fotógrafo freelancer. Se ganó rápidamente la confianza de la gente, pero sobre todo, lamentablemente, de los más pequeños, con los que empatizó enseguida. Se ganó el cariño de los niños llevándolos de excursión a la iglesia, paseos en los que jugaba con ellos y los fotografiaba llevando a todos a sus casas o instituciones donde vivían después de las fiestas y cumpleaños, y además les ayudaba con las tareas escolares. Hay una gran cantidad de fotografías de él conviviendo con muchos y diferentes pequeños del sexo masculino y femenino. Algo que tenían todos estos en común era la condición social. Eran menores necesitados de recursos y algunos más de afecto y atención. Fue de ahí de donde este sujeto se aprovechó para obtener lo que quería. Supo manipular a cada uno de ellos, al menos a los que tenían más edad, y era pues más probable de que lo acusaran de lo que les hacía, ganándose el cariño de los niños y la confianza de todos los adultos que estaban a su alrededor, teniendo pues digamos una amplia libertad de cometer todas estas aberraciones. Comenzaba el año del 2004 y tanto la policía de Australia como la de Europa estaban en una importante investigación acerca de un foro en la Deep Web llamado Love Zone, en la que los usuarios compartían imágenes y demás contenido audiovisual cuyo principal objetivo era
pues el gusto por los más pequeños. La policía logró dar con el administrador de la página web gracias a la palabra Hiyas, H-I-Y-A-S, que solía utilizar en cada una de las publicaciones, y a una peca que tenía en uno de sus dedos. Se trataba de Shannon McCall. Lograron localizarlo por medio de Facebook. Después de una extensiva búsqueda, la policía logró encontrar la dirección de su casa, y cuando lo atraparon, el sujeto justamente se encontraba en línea administrando este sitio web que te comentaba, Love Zone, o la zona del amor. Tras el arresto y condena de 35 años de este sujeto, la policía tomó el mando sobre el sitio web sin que los demás usuarios se percataran de este hackeo. Las autoridades se encargaron de eliminar discreta y gradualmente el contenido y las cuentas de algunos usuarios que después detenían. Hasta que un día dieron con un usuario que llamó mucho su atención debido al contenido que subía y a la cantidad de pequeños que exponía en el sitio. Este usuario se trataba ni más ni menos que de Richard Huckle. Después de descubrir su identidad, se percataron de que tenía planeado regresar a Reino Unido para pasar la Navidad junto a su familia, y de inmediato alertaron a la Agencia Nacional del Crimen. Ya el 19 de diciembre del año 2014, Richard fue arrestado por agentes de la Agencia Nacional del Crimen de Gran Bretaña, cuando este se encontraba en el aeropuerto Gatwick en Londres, y lo interrogaron por ser sospechoso de una serie de abusos a unos pequeñitos. El arresto de Huckle se dio gracias a la Task Force Argos, que es una rama altamente especializada del servicio de la policía de Queensland en Australia, responsable de la investigación de la explotación y el abuso infantil en línea. Cuando las autoridades comenzaron a interrogarlo, este se negó a hablar y fue liberado bajo la condición de permanecer en casa de sus padres, mientras sus pertenencias como su computadora, su celular, sus discos duros fueron retenidos para su posterior revisión, que para este punto pues seguramente o era evidente que no sabían del monstruo que se encontraba detenido. La policía había confiado en el chico debido a que este no tenía ningún antecedente referente a abusos en contra de menores, y es por esto que se le había dejado en libertad mientras estuviera en un sitio localizable, en este caso en casa de sus padres, que para este momento obviamente no tenían ni idea del monstruo que tenían enfrente. Pero vamos por partes. Al día siguiente a su arresto, sus padres le preguntaron a Richard acerca de los cargos por los que se le acusaba, y fue ahí cuando el joven confesó haber mantenido intimidad con unos pequeños. Sus padres, imagínate, no podían creer que su hijo fuera capaz de haber cometido semejantes actos, así que rápidamente llamaron a la policía y pidieron que fueran por su hijo, ya que este no era inocente, y posteriormente fueron parte de las declaraciones que jugaron en contra de Huckle. Richard Huckle fue acusado de 91 cargos. Estos se lo desglosaban en creación y posesión de, no por infantil, abuso de un pequeño de 12 años, penetración digital, abuso infantil y la creación de un manual para esta gente que le gustan los pequeñitos, llamado, seguramente te voy a censurar esto, pero te va a aparecer aquí en la pantalla, y pobreza, una guía para el amante de los niños. Este era un documento creado por Richard en el que hablaba de cómo aprovecharse de pequeños pobres, porque decía que era más fácil que hablar de otros con un estatus social mayor, y del orgulloso que se sentía por ser pionero en este tipo de casos. Y además de todo, alentaba a las personas, que esto era lo más aberrante todavía, que los alentaba para seguir sus pasos. En las investigaciones fueron encontrados más de 20,000 fotografías y videos de las agresiones que Richard cometía en contra de bebés y niños. Y gracias a estos archivos digitales se logró identificar a 29 víctimas. En enero del año 2016 fue la primera audiencia en el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, comúnmente conocido como Old Bailey, en la que Richard se declaró inocente de los 91 cargos de los que se le estaban acusando. Eran tantos, imagínate, los cargos, que se tomó la decisión de dividir toda la información en 3 juicios separados, ya que no creían apropiado someter a un solo jurado a toda la evidencia gráfica que se tenía que presentar.
En la segunda audiencia, que fue en el mes de abril del mismo año, Huckle se declaró culpable de 71 de los 91 cargos, después de solicitar ver todas las pruebas que se tenían en su contra. Y debido a la aceptación de los 71 crímenes, el tribunal decidió no iniciar un proceso judicial en contra de él por los otros 20 cargos restantes. Los fiscales, liderados por Brian O'Neill, mostraron una larga y contundente evidencia en contra de Richard que dieron comienzo en el año 2006, durante el año sabático de Huckle, y siguieron a lo largo de entre 8 y 9 años hasta el 2014, año de su detención. Se conoce que Richard cometió sus primeros crímenes cuando viajó a Camboya. Sus primeras víctimas fueron 2 hermanitas de 4 y 6 años. Al próximo año volvería y cometería más abusos que con el tiempo fueron creciendo exponencialmente, en parte gracias a que Huckle se había ofrecido como voluntario. De esta manera, cada día que pasaba se convertía en un peligroso depredador que, además de todo, navegaba con bandera de ser un buen hombre y de estar preocupado por todos esos niños que él mismo agredía en la sombra. En el sitio web donde este enfermo subía las fotos y videos de sus actos criminales, publicaba orgulloso una gran cantidad de publicaciones en donde presumía de sus acciones. Una de sus publicaciones hablaba de la forma en que le hacía esto a una niña de 3 años, diciendo textualmente: gané el premio gordo, encontré a una niña tan leal como un perro y a nadie parece importarle. Incluso tenía planes de casarse con alguna de estas víctimas y de esta manera poder establecerse en el lugar, haciendo de su futuro hogar un lugar de acogida en el que pudiera realizar sus terribles abusos de tiempo completo y sin que nadie pudiera interferir en sus planes. Además de todos los archivos digitales que Richard subió al sitio web, este tenía muchísimo más material encriptado en su computadora. Al negarse a dar las contraseñas para obtener esa información, las autoridades aún no tienen acceso a ese material. Otra de las pruebas que fue utilizada en su contra fue el libro de contabilidad realizado por el mismo Huckle, en donde este llevaba como una especie de bitácora de abuso, en el que escribía el número de víctimas y el nivel de daño al que los había sometido, por lo que las autoridades tienen un número de más de 200 víctimas, aunque en las fotos y videos solo hayan identificado a 29. Huckle fue procesado en virtud de la sección 72 de la Ley de Delitos Sexuales del 2003. Ley que consiste en que se le permita a los ciudadanos británicos ser juzgados y condenados en el Reino Unido por delitos íntimos infantiles que se hayan cometido en el extranjero. Esto, según para prevenir el turismo íntimo infantil. A esta estrategia se le conoce como jurisdicción extraterritorial y es una medida valorada por las organizaciones que se dedican al beneficio y la protección de los más pequeños. Finalmente se llegó a la audiencia de sentencia que duró 3 días, desde el 1 de junio del año 2016 hasta el 3 de junio de ese mismo año. El juez encargado de la sentencia, Peter Rook, declaró que lo único que el acusado debería esperar es ir a prisión por un largo tiempo, por la cantidad de cadenas perpetuas que se le habían asignado, debido a la gravedad de los actos que cometió. Ni siquiera el hecho de que Richard, como último recurso, fingiera padecer de una enfermedad mental que lo obligaba a cometer todas aquellas barbaridades, lo libró de la cárcel y de recibir una justa sentencia. Al mencionar la sentencia, el juez declaró: desde mi punto de vista, bien puede albergar sentimientos de arrepentimiento, pero no hay un sentimiento de remordimiento genuino en este caso. Usted estaba y está obsesionado con los más pequeños, lleva años abusando de ellos. En una de sus publicaciones afirmó que se había consumido por su enfermedad. También está claro que, de no haber sido detenido, planeaba continuar con el mismo estilo de vida utilizando la experiencia de la que estaba dispuesto a presumir y compartir con otros abusadores para continuar con su explotación de los niños de dichas comunidades. Aún y después de admitir la mayoría de los cargos y de las pruebas que había en su contra, Richard quería librarse
de alguna manera de la responsabilidad de sus actos, y en la audiencia final su abogado Philip leyó una declaración del acusado en el que éste culpaba de todos sus acciones a su falta de madurez. El abogado de Richard pidió al juez que tuviera en cuenta la corta edad de su cliente, el supuesto también arrepentimiento de este y el hecho de que no tenía ningún antecedente penal, alegando también en un informe psiquiátrico que Hochul tenía poca experiencia íntima con mujeres, que esto no sé qué es lo que tenga que ver, y que mientras era adolescente sufría de depresión, que al igual ninguna de estas excusas entre paréntesis tenían algún sentido. El juez obviamente no tomó en cuenta ninguna de estas declaraciones, mencionando que estaba seguro de que el acusado había llevado a cabo todas estas acciones y abuso, impulsado única y exclusivamente por su propia satisfacción. Y finalmente, el 6 de junio del año 2016, Peter Rook sentenció a Richard Hochul a 22 cadenas perpetuas con una pena mínima de 25 años de cárcel antes de ser elegible para la libertad condicional. Por otra parte, el grupo de derechos humanos Abogados por la Libertad dio a conocer su inconformidad al hecho de que la policía británica no haya informado al gobierno malasio de los hechos con anterioridad, mencionando lo siguiente: la gran cantidad de víctimas de Hochul y el alcance de sus acciones en Malasia plantearon serias dudas sobre si nuestras autoridades realmente ignoraban estos abusos. No hubo señales de advertencia o quejas de las víctimas y sus familiares, la iglesia o las ONG o los hospitales. Después de los hechos, la Agencia Nacional del Crimen recibió duras críticas del gobierno de Malasia y de otras organizaciones benéficas de protección infantil por la forma en la que se había manejado el caso. Oficiales de la agencia viajaron a Malasia y realizaron talleres de protección infantil en la comunidad donde había estado viviendo Hochul, pero no se le reveló al 100% la realidad y gravedad de sus crímenes, cosa que molestó al gobierno del país africano, ya que el 4 de junio del año 2016, el fiscal general de Malasia declaró que al gobierno le gustaría saber la realidad por completo de los crímenes de Hochul para que de esta manera ellos pudieran ayudar a las víctimas y evitar caer de nuevo en un caso similar. Por otra parte, en realidad en Malasia jamás se habrían dado cuenta del monstruo que se ocultaba tras ese sujeto amable y preocupado por el bienestar de los más necesitados si este no hubiera sido arrestado por las autoridades británicas. Aún así, la Agencia Nacional del Crimen no quiso revelarle más detalles al gobierno de Malasia, diciendo que ya les habían dado suficientes pormenores y que con esa información sería suficiente para brindar la ayuda que necesitaban las víctimas. El gobierno africano decidió establecer una línea telefónica para obtener información directa de personas que supieran algo sobre los abusos que Richard había cometido o que personas que hayan sido violentados por este. También se tuvo especial cuidado con los medios de comunicación, ya que el gobierno británico no quería que nada acerca del caso de Hochul saliera a la luz, hasta que todo el contenido que éste había subido a la deep web de sus víctimas fuera eliminado por completo, y de esta manera proteger la identidad de los menores. Tras los hechos, el gobierno de Malasia fue duramente criticada por las organizaciones benéficas que juzgaban la falta de leyes en contra del abuso y el contenido de adultos para menores, que tampoco se dice así, pero de alguna manera te lo tengo que decir para que no me censuren. Regresando, ya que mencionó que en la sección 292 del Código Penal solo se castiga la venta y la distribución de material obsceno. Es por esta situación que en agosto del año 2016, el primer ministro de Malasia anunció que se había creado un grupo de trabajo dedicado a investigar cómo las leyes de protección del país podían cambiar para tener en cuenta las nuevas formas que utilizan algunas personas para aprovecharse y así abusar de los pequeñitos y poder tenerlas listas a finales de año. Pero regresando con este sujeto, después de la sentencia dictada, el gobierno malasio se mostró en contra, mencionando que habían sido muy débiles y que este enfermo merecía un castigo mucho más severo. A palabras de ellos, ni 1000 años sería suficiente.
Declararon que les parecía irreal que en unos años más Hoko tuviera la posibilidad de ser elegible para libertad condicional y así lograra salir a dañar más menores. Pero esto no iba a suceder, ya que el 13 de octubre del año 2019, a tan solo 3 años de condena, Richard Hoko fue encontrado sin vida en su celda de alta seguridad. Tenía la edad de 33 años. Había sido Paul Fitzgerald, un prisionero que estaba encarcelado por atacar, por abusar a un paseador de perros, quien se aprovechó y hizo sufrir hasta la muerte durante 1 hora y media a Hoko. Fitzgerald, abusó de Richard con una cuchara, le cortó la respiración con un cable eléctrico y le metió un bolígrafo por la nariz hasta el cerebro. Además de esto, lo golpeó en la cara y cuerpo y lo apuñaló en el cuello con un arma improvisada construida a partir de un cepillo de dientes con filo. Según las declaraciones de Paul, había planeado esta acción a principios de octubre del año 2019 y declaró ser culpable de los hechos sin ningún reparo y dijo no sentirse absolutamente culpable, ya que había hecho esto para que sintiera en carne propia lo que sus víctimas sintieron al ser agredidas por él, que vaya que sí lo sintió. Además dijo que uno de sus planes era cocinar alguna parte de él y comérsela para posteriormente ir y quitarle la vida a otros reos, pero que al final estaba tan divertido con lo que estaba haciendo que ya no fue necesario. Durante el juicio de Fitzgerald se le vio feliz, sonreía y no parecía en nada que la estuviera pasando mal. Al final, lo único que mencionó fue que sus actos se trataban de una justicia poética. Fue así como el final de las perversiones de Richard Hoko llegaron a su fin después de años de abusos a seres inocentes que creyeron ingenuamente que este sujeto era un hombre bueno que solo quería su bienestar y que confiaron en él solo para que los utilizara para satisfacer sus más retorcidas fantasías. Pero si te gustó este video y si tienes alguna otra sugerencia, me puedes mandar un correo a correo@pepemisterio.com.mx o en Facebook o en Instagram. Y si te gustó este video, nos vemos en un siguiente, ya sea mañana o cuando toque otro video.